que comencé profesionalmente la radio el 2 de julio de 1962, porque en aquella ocasión era muy difícil hablar por la radio si no tenía el documento oficial del Ministerio de Comunicaciones en ese instante. Es más, yo comencé sin que hubiera entregado el certificado de locutor, pero tenía ya el telegrama que me había enviado el Ministerio de Comunicaciones señalándome que había aprobado el examen como tal. Y con eso pude empezar. A la semana siguiente hicimos el acto de graduación. Pero era así. No era que nadie no pudiera, no que los demás no pudieran hablar por radio. Sí podía, todo el mundo podía hablar por radio, pero no se podía hacer una mención comercial de ninguna naturaleza. Cualquiera hablaba, porque las entrevistas se hacían y todo, igual, pero tenía que tener eso. Bueno, y comencé en Ecos del Torbes, y aún después de 50 años seguimos con Ecos del Torbes. Por supuesto no con los trabajos, no con el trabajo diario ni nada, porque uno tiene que entender perfectamente, todos debemos entender que no se puede aferrar uno así a las cosas, sino que hay que abrir el camino para que, y dar un paso a un lado también para que venga la gente joven a hacer ese trabajo. Y eso es lo que se ha hecho. Llegar a Ecos del Torbes, para cualquier locutor, hace 50 años era algo extraordinario. ¿Por qué? Porque era la emisora que imponía la pauta en el Táchira. Y en AM sigue imponiendo la pauta, Ecos del Torbes. Lo que pasa es que ahora, pues con esa facilidad de la radio, la FM, la AM, que aquí se nos confundió, porque hicimos de FM a AM, mientras que en otros países se ha mantenido la AM dentro de la AM y la FM dentro de la FM, y valga decir esto, por el hecho de que allí mismo en Colombia se encuentra la gente que conoce un poco esta materia, da cuenta de que las emisoras de AM siguen teniendo el mismo poder, la misma audiencia, la misma penetración que lo tenían antes de aparecer la FM. Pero hay que aceptar los cambios que presenta la vida. Uno no se puede cerrar y aquí no, yo hice esto así hace 50 años y tengo que hacerlo ahora, no. Eso es un absurdo, las cosas absurdas que pueden, un absurdo mayor. Entonces, bueno, comencé ahí en Ecos del Torbes, comencé los domingos, la emisora o las emisoras en el Táchira vendían unos programas que uno los llamaba como programas dedicados. ¿Qué era un programa dedicado? Bueno, que la gente iba y compraba un espacio de media hora, un cuarto de hora o de una hora, que recuerdo perfectamente que la media hora costaba 20 bolívares. Entonces esos 20 bolívares, en la compra de ese espacio, era para que la persona llevaba y decía, bueno, que su hijo, su esposa, su esposo, sus nietos, su familia, alguien, su mamá, estaba cumpliendo años, entonces llegaban y compraban media hora, es decir, de 1 de la tarde a 1:30. Y la mecánica del programa era que en el día de hoy está celebrando su cumpleaños, la señora tal o el señor tal, con tal motivo sus hijos, su esposo, tal, le dedican este espacio musical. ¿De cuánto era el espacio musical? La media hora era de 5 discos. Y esas 5 canciones, no es lo mismo disco, pero es por el uso de la palabra, era de 5 canciones. Esas 5 canciones eran escogidas por el comprador del espacio. Por supuesto que la radio no se mantenía con los 20 bolívares que pagaban por media hora. La publicidad de la radio iba dentro de cada uno de esos programas. Pero antes del anuncio de cada canción era eso que les acabo de decir, el hecho de decir,
cumpliendo 20, 10, 15 años de matrimonio. A ver, en el día de ayer fue bautizado de tal y para acá, y entonces le hacían, y eso costaba, le repito, 20 bolívares la media hora. Se nos presentaba un problema para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, porque prácticamente de febrero y marzo estaban contratando los espacios para el Día de la Madre. Eso no fuera lo malo, porque lo bueno era que compraran todo lo que había que venderle de espacio. Porque la radio es eso, la radio lo que vende es espacio, es tiempo. Entonces, el inconveniente era que prácticamente, para ser un poco exagerado, no se oía el Día de la Madre sino 5 canciones. En diversos programas, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero se oían 5 canciones nada más. Casi. Canciones como Mano Adorada, Mantelito Blanco, todas esas cosas. Porque la gente pedía lo mismo. Y como allá era el que compraba, pues había que darle lo que... A veces allá, pues, en el departamento de esta se le sugería, mire, pues, que le va a sonar mucho y tal, tiene mucho, busque otra parecida. Entonces, pero la gente llegaba así con su lista generalmente de cinco canciones ya que habían sonado en la mañana, ¿verdad? Se molía todo el día con eso. Ahí comencé yo. Luego, de entrada los meses, los domingos, fui llamado por la publicidad Torbe de esa época, una publicidad de uno de los grandes locutores que tuve con el Torbe, que ha fallecido, fue Erasmo José Pérez. Y empecé a trabajar ya en forma diaria con un programa que tenía a las 6:30 de la tarde que se llamaba De Fiesta con la Caracas, una cervecería, una cerveza que hay aquí en Venezuela, y entonces eso era de 6:30. Por cierto que en ese programa yo tuve la oportunidad, eso fue, lo hice varios años, de pasar, aunque era fiesta, pero era música, era fiesta bailable, pero como era música esto, pues entonces yo tuve la oportunidad de estrenar en un 45, aquellos discos pequeñitos, Únicamente Tú, que fue el primer sencillo que grabó Felipe Pirela, cuando ya prácticamente salió del Avillo. Entonces él empezó a grabar como solista. Y luego fui ingresando al deporte, me fui vinculando más y más a la emisora, bueno, en fechas así, pues, con el deporte, con el periodismo como tal. A mí siempre era lo que me había gustado. Yo en la escuela, siempre también lo he contado, en la escuela primaria, cada vez que había un acto cultural yo era uno de los artistas allí, porque me encantaba. O bien decía uno del discurso, las palabras de apertura, las palabras de clausura, las palabras alusivas al acto que se celebraba ese día. Escribía, porque los periódicos murales de los grados los escribíamos nosotros en papel blanco y se exhibían en las puertas de cada uno de los grados. No era con recortes, sino cada uno escribiendo, y entonces el maestro le designaba a cada cual. Estamos en el mes de, comenzando septiembre, bueno, en este mes si acaso ponía a hablar de la feria, pero ya era el comienzo del año escolar y no había ese, pero al llegar octubre, entonces que si el día de la raza, que si esto, que si aquello, escribía, y le ponía un tema, escribe usted sobre la fruta, escribe usted sobre tal cosa, todo eso, y eso a mí me gustaba, me llenaba, y yo digo que la vida me colocó a mí donde yo quería estar, en la comunicación, y aparte que me colocó allí, por lo cual le doy gracias a la vida, me ha permitido también llevarla durante 50 años y ya otro poco más. Y luego vino la Vuelta al Táchira. La Vuelta al Táchira, después la Vuelta al Táchira comenzó en el año 66. Nosotros no teníamos experiencia en nada de eso. Se transmitía baloncesto, que transmitía JJ,
no había fútbol así que fuera masivo, béisbol, sí había campeonato de olea. Entonces comenzamos con la vuelta en el año 66 cuando vino la primera vuelta. ¿A quiénes le debemos nosotros las transmisiones de eso? Bueno, a las enseñanzas que nos dieron los profesionales colombianos, tanto en la organización de la misma vuelta como en lo que es la radio. Yo les digo que, así como la Feria de San Sebastián, la Feria Internacional de San Sebastián, porque la Feria Patronal de San Cristóbal pues son muy antiguas, así como la Feria Internacional de San Sebastián tuvo un comienzo brillante porque en su primer año presentó al torero de la época, que era Manuel Benítez del Cordobés, y a Antoñete, que eran los grandes, bueno, otros ahí estaba, pero el hecho era que quien traía a la gente era Manuel Benítez del Cordobés, y fue en la Plaza de la Concordia. Luego la vuelta al Táchira, al año siguiente, en el año 66, esa vuelta se hizo post-feria, después de la feria, contó con la presencia del mejor ciclista de América Latina en ese momento, que era Martín Emilio Rodríguez Cochise. Pero aparte de tener a Martín Emilio Rodríguez Cochise como actor allí en ese escenario de la carretera, el otro hecho también muy importante es que la radio contó desde la primera vuelta con la presencia del mejor locutor deportivo de Colombia, un costarricense que se estableció en Colombia, nació en Costa Rica, pero que se estableció en Colombia y fue colombiano hasta con cualquier otro más, como Carlos Arturo Rueda Calderón. Y eso para mí fue una suerte porque fueron unos de mis maestros. Luego vino Rastilla y Alberto Pegueralita Pacheco, también de Colombia, y con ellos pues uno pudo hablar de pollo, ellos tenían la experiencia de la vuelta a Colombia. Eso es lo que ha sido la radio, y después de ahí en adelante vinieron todas las vueltas, 25 vueltas, radio, televisión, periodismo impreso, porque yo he hecho periodismo radial, he hecho periodismo impreso y he hecho periodismo audiovisual, o La Nación con columnas, en Pueblo y Al Día cuando comenzamos. Y por cierto, para cerrar esto, aquí en Nueva Tele, en el año 57, que no quise yo seguir estudiando, era corresponsal de Vanguardia, mandaba las noticias de los accidentes de tránsito que habían por aquí y todo eso, en el diario Vanguardia de aquí del Estado de Táchira.